Hola, buenos días. Mi nombre es Helena Ramos Fajardo y soy alumna de segundo de Mediación Comunicativa. Hoy voy a hablar sobre las habilidades sociales y otros conceptos relacionados con esto. Vamos a empezar con Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples. La atención, la memoria y la percepción son variables que componen la inteligencia. Sin embargo, para el psicólogo Howard Gardner, la idea de una única inteligencia no le resultaba convincente. Y en 1983 planteó la teoría de las inteligencias múltiples, en la que se contemplan 8 tipos de inteligencias, y no solo una como se esperaba hasta entonces. Estas inteligencias son la inteligencia lingüístico-verbal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia kinéstico-corporal, la inteligencia naturalista, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Tras la teoría de Gardner, el psicólogo Daniel Goleman, quien rescató las inteligencias intrapersonal e interpersonal y las ubicó en inteligencia emocional, entendida como la capacidad para reconocer, comprender y utilizar el mundo de las emociones, identificándolas en uno mismo y en los demás, y demostrar habilidades para manejarlas. La inteligencia emocional se divide en inteligencia interpersonal, la cual se basa en el autoconocimiento y se refiere a la conciencia de uno mismo, autorregulación y automotivación, y por otro lado se encuentra la inteligencia intrapersonal, la cual se basa en empatía y se refiere a la capacidad para reconocer las emociones de los demás y manejar habilidades sociales y saber actuar de acuerdo con las emociones. Ahora voy a hablar sobre los pensamientos irracionales y las distorsiones cognitivas, en la que las formas de pensamiento que poseemos los seres humanos influyen en nuestra vida y en nuestra conducta social. Existen dos tipos de pensamientos: los racionales, los cuales se basan en tener un respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y los pensamientos irracionales, los cuales suponen una falta de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Según Albert Ellis, afirmó que no solo los acontecimientos nos generan unos determinados estados emocionales, sino la manera que tenemos nosotros de interpretarlo. Para ello se debe tener en cuenta los esquemas de pensamiento, los cuales son construcciones mentales subjetivas que actúan como filtro a la hora de percibir el mundo por parte del individuo. En cuanto a las distorsiones cognitivas, las cuales enumeró Aaron Beck, se definen como formas de pensamiento automáticas, reiteradas, repetitivas ante determinadas situaciones cotidianas, y entre estas se encuentran la siguiente: filtrado, pensamiento dicotómico, sobregeneralización, magnificación y minimización, división catastrófica y culpabilidad. Otro punto a destacar muy importante son los sentimientos y las emociones, los cuales están presentes en nuestras vidas, pero debemos diferenciarlos. La emoción es la respuesta neuropsicofisiológica, automática, afectiva y subjetiva que nos prepara para la acción. Se trata de una respuesta afectiva ante un estímulo que puede ser real o no. La emoción puede durar desde unos segundos hasta unas horas y se trata de una sensación previa al pensamiento, mientras que el sentimiento podemos definirlo como la evaluación consciente de las emociones que se construye a partir de las experiencias de cada individuo y se puede modificar. Los aspectos conductuales de las habilidades sociales hacen referencia a la forma en la que cada persona se comporta o da respuesta a situaciones concretas. En ellas influyen aspectos internos como la personalidad, la creencia o la inteligencia, y aspectos externos como el momento, el lugar, las personas que están cerca, etc. La conducta se puede clasificar en varios grupos, como las primeras habilidades sociales, por ejemplo, escuchar; las habilidades relacionadas con los sentimientos, por ejemplo, expresar sentimientos; las habilidades para hacer frente al estrés, como por ejemplo, responder una queja; las habilidades de planificación, por ejemplo, recoger información; las habilidades sociales avanzadas, como por ejemplo, pedir ayuda, participar; y por último, las habilidades alternativas a la agresión, como por ejemplo, pedir permiso o compartir algo. Por último, voy a hablar sobre la personalidad, la cual podemos definirla como un patrón único de rasgos cognitivos, afectivos, conductuales que se desarrollan para adaptarse a un determinado entorno y a sus normas, y que persisten durante un largo periodo de tiempo. Existen ciertos elementos que constituyen la personalidad, y estos son el temperamento, el cual es un material biológico, y el carácter, el cual es el resultado del aprendizaje.
Raymond Cattell establece que no hay dos personalidades iguales, que existen rasgos que se dan en mayor medida o menor en cada sujeto. Estos rasgos engloban 5 categorías: apertura mental, extraversión, responsabilidad o tensión, afabilidad y, por último, estabilidad emocional. Existen los mecanismos de defensa de la personalidad, los cuales son métodos para descargar sus impulsos y reducir la ansiedad. Estos funcionan a nivel inconsciente y se encuentran mecanismos de adaptación, los cuales buscan adaptarse a acontecimientos de una forma ajustada, mecanismos de evitación o negación, que supone inhibir situaciones estresantes para que no causen malestar. Y por último, el mecanismo de distorsión de la realidad, que significa distorsionar la realidad para hacerla un poco más agradable. Y bueno, pues esta ha sido mi exposición sobre el tema de las habilidades sociales y otros conceptos que están relacionados con esta.